Fuego bajo el hielo. Capítulo 16. Un trato entre esposos. El sonido de un cuerno ofendió la quietud y el silencio de las primeras luces del alba. Terry acicateó a su montura, clavando los talones en los flancos de Alan. La tierra pareció sacudirse bajo los cascos del semental. Despertó la fuerza del lobo, adueñándose del vikingo que avanzó hacia su oponente. Anthony también atacó con presteza. Los caballos se acercaron, veloces, exhalando vaho ante el frío del amanecer. Los rayos partían el firmamento en dos y los truenos se sucedían uno a otro. Se encontraron. El estrépito de los aceros resonó al chocar. Terry alzó su espada mientras lanzaba un escalofriante grito de guerra. Amenazantes chispas saltaron al contacto de las espadas. El vikingo apretó los labios con determinación. Observó que el joven inglés estaba bien preparado para el combate, pero luchaba con poco entusiasmo. El nórdico levantó de nuevo la espada y golpeó con fiereza la de Anthony. La violencia del golpe le hizo caer de la montura. Terry aprovechó su ventaja y saltó ágil y rápidamente de su caballo. El joven inglés intentó protegerse levantando el escudo, pero el cieno le hizo resbalar y cayó de rodillas. El príncipe escocés volvió a asestar un determinante y poderoso golpe sobre la espada de su joven contrincante, que en esta ocasión salió volando. En cuestión de segundos perdió también el escudo. Anthony se supo sentenciado. Clavó la vista en la abertura de la visera, donde destellaban los implacables ojos de Terry. Este bajó su arma y la colocó sobre la garganta del joven. La mantuvo allí y después la deslizó hacia arriba para marcar su carne con un leve rasguño en la mejilla. Anthony se llevó la mano a la herida y miró al vikingo sin comprender su actitud. Terry se giró hacia el rey. Mi honor ha sido resarcido. Este hombre es valeroso y si ha de encontrar la muerte, es preferible que caiga en la lucha contra los daneses. No esperó a que Albert le respondiera. Se volvió y avanzó presuroso hacia su caballo. Un ligero movimiento a su espalda le obligó a detenerse. Se giró rápidamente, suspicaz ante la idea de que Anthony todavía intentara matarle. Estos sajones, pensó, no tienen escrúpulos para matar a un hombre por la espalda. Sin embargo, se sorprendió al comprobar que el muchacho no empuñaba la espada. Cuando Terry se volvió, Anthony clavó una rodilla en el suelo y se llevó el puño al corazón. Te agradezco mi vida, príncipe de Dumfries. Desde este momento y para siempre, soy tu vasallo. Miró a Terry un momento y después inclinó la cabeza. Y como habrás podido comprobar, susurró, yo nunca deshonré a tu esposa. Terry se mantuvo en silencio durante unos segundos, calibrando sus palabras. Ponte en pie. Todos nos enfrentaremos a la muerte en breve. Giró sobre sus talones y montó sobre el majestuoso Alan. Saludó al rey con un leve movimiento de cabeza al pasar junto a él y volvió hacia su habitación. Era hora de prepararse para partir hacia Rochester. A Candy le costó despertar. Jamás en su vida había dormido tanto
y tan profundamente, pensó. Percibió bajo sus dedos la fresca suavidad de las sábanas, bajo su cabeza el suave plumón. Era sencillo vagar y dejarse abrazar por el confuso mundo de los sueños. Al despejarse por completo, abrió los ojos y se incorporó sobre el lecho, abrumada. Él no estaba, se hallaba sola, y pese a ello, se estremeció al recordar la manera que habían yacido juntos. Evocó sus burlas, sus caricias, sus promesas. No, en verdad no habían sido promesas, sino meras amenazas. Tan solo traerle de vuelta su pensamiento la cortaba la respiración. Volvió a experimentar aquella extraña y ardiente sensación en su interior. El calor la arreboló las mejillas. «No, no», murmuró y enterró el rostro en la almohada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba desnuda y decidió levantarse para vestirse antes de que su flamante marido regresara. La pobre iluminación de la alcoba le hizo suponer que debía de ser muy temprano, demasiado temprano para que el contingente de hombres hubiera partido para la lucha. «¿Señora?» Candy escuchó la voz y luego un golpe en la puerta. Al momento, una de las doncellas de la reina asomó la cabeza, sonriendo tímidamente. Portaba agua para que se lavara. «Tu señor se ha marchado y la reina me envía para ayudarte a vestirte». Candy asintió e hizo un gran esfuerzo para sonreír. La doncella era una dama de buena familia. Nunca se había casado. Era alta, esbelta, cabello cobrizo y rostro de aspecto bondadoso. Iria la había enviado a ella a propósito, sabiendo que no ofendería a Candy con risas y bromas después de la consumación del matrimonio. «Gracias», murmuró y exhaló profundamente. La doncella entró y dejó la jofaina de agua sobre el baúl. «Supongo que tendrás prisa por llegar al campo, porque el reto entre los hombres está a punto de comenzar». «¿Cómo?», inquirió Candy. Se sentó en la cama y se cubrió con una manta. Frunció el ceño y preguntó en voz baja: «¿De qué reto estás hablando?» «Anthony retó a tu marido». «Oh, milady, qué romántico. Eres tan hermosa que los hombres están dispuestos a morir por ti». «Oh», suspiró soñadoramente. «¿Morir por mí?», repitió Candy. Al comprender, se vio engullida por el pánico, asfixiándola como una tenaza mortal, apretando sus pulmones. Anthony había decidido luchar por ella. Todavía le amaba, aunque la noche pasada hubiera marcado un antes y un después. Anthony jamás sería capaz de vencer a Terry Grantchester de Dumfries. No estaba tan bien preparado ni tenía tanta experiencia. Tampoco estaba hecho de acero, ni poseía una voluntad determinante y una fría seguridad en sí mismo. «No, oh no», dijo casi sollozando. Saltó de la cama y se dirigió a la puerta, olvidando que solo la cubría una sábana de hilo, desesperada por impedir que el combate se iniciara. «¡Señora!», llamó la doncella Madeleine. Ignorando a la mujer, Candy atravesó la puerta y el aire fresco de la mañana la hizo plenamente consciente de la gravedad de la situación. Corrió por el camino que conducía a la casa señorial y después se detuvo aterrada. Terry estaba sobre su montura. Su espada permanecía envainada. La joven se llevó una mano al corazón. Aún no se habían batido. No había restos de sangre en la espada. «¡Milord!», exclamó. Él tenía el rostro oculto tras el acero de la visera. Solo le vio los ojos, de hielo y fuego. El vikingo desmontó del caballo y se encaminó hacia ella.
Candy tragó saliva y bajó la cabeza. Antes de que llegara a su lado, la joven se posicionó de rodillas en el suelo e inclinó la cabeza hacia abajo. «Por favor», suplicó con voz entrecortada por la emoción. «Por favor, detén este combate. No mates a Anthony. Él no es culpable de nada, te lo juro. Tú...» Se interrumpió. Era todo un acto de coraje suplicar a ese hombre. «Tú sabes que nunca fuimos amantes de verdad». Él se agachó, la sujetó por los codos y la obligó a levantarse. Candy le miró a la cara para ver solo el profundo fuego azul de sus ojos. «Esposa, debo suponer que pasear medio desnuda es un hábito que practicas con frecuencia». Compungida, ella se cubrió mejor con la sábana. «Por Dios, estoy hablando de la vida de un hombre», exclamó. «¿De la vida de tu amante?» «Anthony nunca fue...» «No, señora. Sé perfectamente que vuestro amor platónico nunca fue consumado. Lo que recibió de ti, ese tierno encuentro en el bosque, fue seguramente más de lo que muchos maridos podrían resistir». «Por favor», volvió a suplicar ella, angustiada. Pero él no la dejó terminar. La hizo girar y la empujó con brusquedad hacia la alcoba nupcial. Ella miró hacia atrás y avanzó trastabillando. Terry la seguía. Madeleine todavía se encontraba en la habitación cuando entraron. El vikingo la dirigió una fugaz mirada al levantarse la visera y ella se inclinó y salió apresuradamente. Terry cerró la puerta y permaneció largo rato dándole la espalda a Candy. Después se volvió hacia ella. «Aprecias mucho la vida de ese hombre», afirmó sin apartar la vista de su esposa. Candy tragó saliva. «Aprecio la vida en general». «¿Excepto la mía?», preguntó él, arrojando los guantes sobre la cama. «Por favor, te lo ruego, no le mates». «Resulta muy agradable verte suplicar». «¿Te diviertes con esto?», acusó ella. «Pues sí, milady, me divierto. Continúa, por favor». Se quedó callado y quieto, formidable y colosal, dentro de la alcoba, con las manos en las caderas. Ella apretó los labios. Vacilante, acortó la distancia que la separaba de su esposo y se arrodilló ante él. La sábana y el resplandeciente velo formado por sus cabellos la cubrían como un manto real. Finalmente, alzó la cabeza, mirándole con ojos brillantes de lágrimas. «Te juro que, si no me dejas ahora para batirte con él, cuando regreses de la batalla te daré todo cuanto me pidas». Terry se apoyó contra la puerta y, con expresión de divertido interés, cruzó los brazos sobre la cota de malla. «Eres mi esposa. Puedo tomar de ti lo que guste». «Sí», concedió ella ruborizada. «Pero dijiste que deseabas algo más que mi cuerpo. Lo que quiero decir es que yo no protestaré». «Protestes o no, Candy, cuando regrese de la batalla, seguirá entre nosotros lo ya iniciado». Mientras le suplicaba, la furia comenzaba a adueñarse de Candy. Hizo un mohín, bajó la vista y añadió: «No, mi señor, hay ciertas cosas que no puedes exigirme, ni puedes tomar, ni siquiera como marido». Alzó la cabeza con orgullo y temeraria valentía. «Perdónale la vida, te lo suplico, por piedad. Perdónale la vida, te lo ruego, por mí. Yo estoy dispuesta a pagarte el favor». Terry la obligó a alzar la cabeza, colocando un dedo bajo su mentón. Sus ojos azules la abrasaron. «¿Cómo, Candy? ¿Qué harás? ¿Cómo podrías pagarme?» «Si él vive, iré a ti como la mejor de las meretrices, lo juro. Accederé a todos tus caprichos. Te adoraré como la amante más cariñosa». «Si él vive, si no le mato», preguntó él. «Sí». «¿Me pagarás así? ¿Lo juras?» «Lo juro».
Él la soltó la barbilla y retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado con su contacto. Ella bajó la cabeza y al momento levantó la vista hacia él. Aquellos ojos se tornaron insondables. El corazón la martilleó en el pecho. Estaba segura de que Terry nunca aceptaría. «Hecho», dijo él suavemente. Candy se sintió sorprendida y al mismo tiempo aliviada, pero frunció el entrecejo porque creyó ver una perversa sonrisa asomada a sus labios. «Hecho, señora», repitió él. «Regresaré a ti ansiando el pago prometido. Y tú me recompensarás como es debido». «Sí». Él pasó a su lado y Candy se puso en pie. Alguien llamó a la puerta. La joven se sujetó con más firmeza la sábana alrededor del cuerpo desnudo. Terry ordenó entrar al visitante. Era su amigo Brad, quien anunció que el rey precisaba ver al príncipe de Dumfries. Había llegado la hora de partir. Terry tomó sus guantes, abrió el baúl, extrajo una colchoneta enrollada y unas bolsas de cuero y se las echó al hombro. De manera apresurada pasó junto a Candy y salió. Ella aún estaba sorprendida de que hubiera aceptado el trato, por el cual ella se jugaba su orgullo, su dignidad, su alma misma, y después se marchara, como si se tratara de algo meramente insignificante. «Milady». Madeleine volvió a entrar y se dirigió alegremente al baúl de Candy en busca de ropa. La mujer comenzó a parlotear, sin que la joven la prestara atención al principio. «Y todos están sorprendidos, porque fue una justa muy noble. Señora, eres muy afortunada». Candy miró fijamente a Madeleine, sin llegar muy bien a comprender, y avanzó hacia ella. «¿De qué justa estás hablando ahora, Madeleine, por Dios? Pues del duelo entre tu príncipe y Anthony. El joven perdió su espada casi de inmediato, y se dice que Terry de Dumfries solo le hizo un leve rasguño en la mejilla. Después le ordenó que se levantara y viviera para luchar contra los daneses». Candy sintió náuseas. «¿A qué hora? Dime, Madeleine, ¿a qué hora ocurrió eso?» «De madrugada. Todo el mundo lo comenta, milady». Candy avanzó con la celeridad de un rayo hacia la puerta. Cruzó el umbral y echó a correr por el camino, cubierta tan solo con la sábana una vez más. Los hombres estaban montando, a punto de partir. Vio a Terry y se acercó a toda prisa a él. A través de la visera Candy apreció que los ojos del vikingo la censuraban con furia. «Maldita sea, esposa, vístete apropiadamente». «Bastardo», escupió ella. Terry desmontó impaciente, la tomó en brazos y la llevó de regreso a la habitación. Furiosa, la joven le golpeó el pecho. Su inocuo ataque cesó de inmediato cuando sus manos protestaron al golpear en la malla de acero. «Bastardo, me has engañado, me has utilizado, abominable engendro de un padre demoníaco y una madre viperina». Él abrió la puerta de un puntapié, ignorando a Madeleine, que les observaba atónita. Condujo a Candy hasta la cama y la arrojó sobre la misma. «Insúltame cuanto te plazca, señora esposa, pero te lo advierto, nunca ofendas a mi madre ni a mi padre. Y cúbrete, o mi ira será épica». Ella se echó hacia atrás el cabello, desafiante, aunque la asustaban la intensidad de su furia y la ardiente amenaza de aquellos ojos que destellaban en medio de la máscara de acero. Pero jamás demostraría su temor ante él, se juró en silencio. «¿Eso es todo?», logró decir con cierta apariencia de valor y desdén. Él no contestó de inmediato, y la muchacha tuvo la certeza de que, tras la máscara, estaba sonriendo burlonamente. «No, milady, no es todo. Tu joven y enamorado Anthony sigue vivo. Cumpliré el trato, aunque me anticipe a tu ruego. Regresaré, esposa, y exigiré lo que es mío, el pago prometido». Haciendo una inclinación se volvió y salió de la habitación. Al momento Candy escuchó el sonido de los cuernos
y el gran estrépito de cascos de caballo. Saltó de la cama y, desobedeciendo la orden de su marido, abrió la puerta y permaneció en la entrada, envuelta en la sábana. Allí estaba él, Terry de Dumfries, montado sobre Alan. Llevaba todas las insignias de guerra y la capa real con el emblema de la casa de Trondelac. Terry no la miró. Las tropas se disponían a avanzar. Ondeaban al viento los estandartes y las filas marchaban en formación. Terry vociferó una orden a sus tropas escocesas y noruegas. Un estampido retumbó contra la tierra y el guerrero de cabello oscuro cabalgó hasta situarse junto al rey. Terry Grancher de Dumfries, el vikingo escocés, su marido. Los hombres del primer contingente de Rochester han resistido a los daneses durante todo el invierno, dijo Albert a Terry. Ambos hombres cabalgaban a la cabeza del diversificado ejército del rey. Mientras le escuchaba, Terry se giró sobre su montura para observar las columnas humanas que les seguían. La mayoría de sus hombres poseía su propia cabalgadura. Era una costumbre vikinga montar los caballos de la tierra conquistada mientras continuaban batallando en ese mismo lugar. En cambio, eran muy pocos los sajones que cabalgaban. Tan solo capitanes de las fuerzas y consejeros más íntimos del rey. Anthony, Archie, Styr, Neil y otros más cabalgaban junto a los soldados sajones que caminaban en formación, cubiertos con sus armaduras de cuero. Los hombres de la casa o soldados profesionales iban bien equipados, mientras que los otros, grandes o pequeños terratenientes, se habían provisto de cualquier clase de arma que habían logrado conseguir, bieldos, guadañas o estacas que se habían fabricado ellos mismos, con resistentes ramas de roble. En comparación, los hombres de Terry se veían superiormente bien preparados para la guerra. Escoceses y noruegos habían aprendido bien las lecciones. El pacto entre su abuelo escocés y su padre nórdico había beneficiado a toda Escocia, pensó Terry. Los escoceses habían aprendido a construir barcos y técnicas guerreras de los daneses, porque, en realidad, noruegos y daneses se parecían en muchos aspectos. De hecho, pensó Terry, para una gran parte del mundo civilizado eran lo mismo: piratas, saqueadores, violadores, ladrones, asesinos. Para su esposa, por ejemplo, todos ellos se englobaban bajo el mismo nombre: vikingos. Molesto por la oleada de calor que le invadió al pensar en Candy, resolvió prestar atención a Albert. Si los daneses llevan tanto tiempo sitiando Rochester, habrán construido fortificaciones. Se interrumpió para mirar de nuevo la larga fila de hombres que les seguían. No obstante, si tienen constancia de las dimensiones de tu ejército, tal vez hayan abandonado el asedio de la ciudad. ¿Crees que son cobardes? No, dijo Terry categóricamente, moviendo la cabeza muy serio. Ningún vikingo es cobarde. Albert, lo sabes muy bien. Un vikingo ambiciona gloria y conquistas, no teme la muerte en la batalla. Su temor es encontrar una muerte poco digna que le cubra de deshonor. Descansar en las salas del Valhalla es una recompensa que solo reciben los valientes. Y ningún hombre vivirá eternamente. Es preferible morir como un héroe en el campo de batalla que perecer en la batalla contra el tiempo, viejo, ajado y arrugado. He pasado toda mi vida luchando contra los daneses, dijo Albert. Sé tanto como tú sobre los vikingos, Terry Granchester. Creo que no tanto, Albert, repuso Terry. Recuerda que soy hijo de un vikingo noruego. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. No niego nada de mi ascendencia, aunque mi padre se ha convertido en una especie de héroe en las costas de Escocia. Desembarcó allí con el único propósito de conquistar aquellas tierras. También yo he emprendido viajes de conquistas y aventuras a través del mar. Reconozco que una vez que mi padre se hubo establecido en Escocia,
Sugirió a mi tío que le acompañara en empresas que no pusieran en jaque a ningún reino cristiano. Participé en la conquista de pueblos paganos y por lo tanto esas escaramuzas complacieron tanto a escoceses como a noruegos. Pareces hablar con cinismo, observó Albert. Terry se encogió de hombros. Llegué aquí para luchar contigo contra el invasor. Soy hijo de un invasor y un correcto príncipe de Escocia, te lo aseguro. Y eso plantea un dilema interesante. Hay quienes afirman que mi padre conquistó mucho de Escocia, pero quienes conocen la verdad, en cambio, opinan que Escocia conquistó a mi padre y que él pertenece a esa tierra, más que muchos nativos del lugar. Miró al rey y volvió a sonreír. Podrás derrotar muchas veces a los daneses, señor, pero ellos finalmente lograrán todo lo que ambicionan. Muchachas sajonas tendrán hijos daneses, y los nombres dados por estos a los caminos, ríos y montañas formarán parte de la historia. El vikingo, invada desde donde invada, acostumbra a dejar su huella. Albert le observó larga y atentamente. Bueno, yo he aceptado a uno, ¿verdad? Y muy cercano a mi propia familia. ¿Cómo, Albert? A un vikingo, a un hombre que ha surcado el mar en un dracar. Siento curiosidad, Terry Granchester. ¿Estarás satisfecho con un pequeño trozo de Inglaterra? ¿O Inglaterra terminará conquistándote a ti? Terry se echó a reír, sin ofenderse. La respuesta es sencilla. Inglaterra ya me ha conquistado. Me ha abrazado, me ha seducido. He conocido la tierra que me llamó y que tú me has entregado. Por lo tanto, lucharé contigo, no como un mercenario o un invitado, sino como un sajón más, como cualquiera de los hombres de tu ejército, como tú mismo. Eso me hace más peligroso que mis camaradas daneses. Pero, como has mencionado, tal vez ya se hayan marchado. Bueno, lo considero probable. No son cobardes, pero tampoco son estúpidos para batallar contra un ejército que les supera abrumadoramente en número, a menos que se sientan acorralados. Ya veremos, Terry, ya veremos, replicó Albert. Observó pensativo al joven. Has hablado de la tierra, pero aún no has mencionado tu otra adquisición sajona. ¿Cuál es? Tu esposa, respondió con cierta irritación el rey. Ella, murmuró Terry,